No voy a hablar de números, quizás a lo largo de la charla salte alguno, lógicamente, pero yo quiero transmitirle lo que era el país en el año 2004, después de la crisis de 2002, lo que encontró el Frente y una pintura de lo que puede ser el país hoy. En el año 2004 el país tenía 4 graves problemas grandes. Tenía problemas de índole fiscal, que es esto, el tema de las finanzas públicas, un déficit fiscal importante, o sea, un país, una familia no puede estar gastando permanentemente más de lo que cobra, ¿verdad? Algún día aparece algún problema. Podemos meter un tarjetazo un mes, otro tarjetazo otro mes, pero llega un momento que tenemos que tener las cuentas en equilibrio. En segundo lugar, el país tenía una llamada técnicamente vulnerabilidad financiera. Esto quiere decir que teníamos deudas en los años 2005, 2006, 2007, vencimientos de deuda que eran absolutamente impagables. Era imposible un país innovador, un país productivo, un país social, los 5 ejes que se había definido el Frente, si no se solucionaba el problema del endeudamiento. Íbamos a fracasar estrepitosamente. En tercer lugar, después de la crisis de 2002, y habiéndose fundido buena parte de las empresas uruguayas, con una legislación de quiebra de más de 100 años, que nadie se había preocupado en cambiar, existía un deterioro en el parque productivo nacional de proporciones, un atraso tecnológico. Hay una llamada para ahí. Un atraso tecnológico importante en el país. Por lo tanto, también desde el punto de vista productivo, enorme cantidad de empresas, por ejemplo, que habían quebrado, ocupadas por los trabajadores, en situaciones jurídicas absolutamente inextricables de resolver, con los trabajadores tratando de cobrarse de alguna manera sus los despidos a los que tenían derecho. Perdón, Sí. vamos a buscar la pregunta. Completo. Sí. Y en cuarto lugar, Lo podés apagar y llevarte, ¿no? y quizá la más importante, la que más se veía, la vulnerabilidad social, ¿verdad? El país tenía 1 de cada 3 uruguayos bajo la línea de pobreza. 130.000 uruguayos, 4% de la población, indigentes. 2 estadios centenarios llenos de indigentes había en el país en el año 2004. Por lo tanto, también era imposible un Uruguay productivo, un Uruguay innovador, con ese nivel de deterioro social. Más con la vergüenza que debía producir en el Uruguay una sociedad integrada, el hecho de tener que entrar en un proceso de deterioro y de marginalización tal como el Uruguay, irreversible quizás, como el Uruguay no lo había vivido. Y por eso el esfuerzo que se realizó a partir del primer día de gobierno. A esas 4 grandes vulnerabilidades se las apuntó de manera radical. La principal, la más importante, la inmediata, que era la financiera. Ahí había que arreglar, había que sentarse a ver cómo se resolvía aquellas, y se les llamó, viendo las gráficas, torres gemelas, porque eran muy altas las torres de vencimientos que había en los años 2006 y 2007, impagables. Entonces ahí al día siguiente de la elección ya se comenzó a trabajar para buena parte de esa deuda que estaba en los organismos multilaterales, BID, Banco Mundial, Fondo Monetario, fuera renegociada. Y se tomaron algunas decisiones, y no voy a abundar sobre este tema, pero algunas decisiones que son básicas. Algunas decisiones que son simplemente de buena administración. Se creó una unidad de manejo de la deuda pública en el Ministerio de Economía, tan solo y tanto, para manejar de manera profesional esa deuda. El Uruguay, con anterioridad, tomaba deuda en diferentes lugares, y allá al final informarían al Ministerio de Economía. Y la deuda que se tomaba en diferentes organismos se tomaba, quién sabe si en buenas condiciones o en malas condiciones. Y un país así no puede funcionar. Entonces se centralizó la administración de la deuda, con muy poquita gente, buenos profesionales, conectados con el mundo, una pantalla con Reuters, que es una pantalla que da los números de cómo están
la situación de riesgo, de la deuda de cada uno de los países, y se empezó a trabajar con un poco de cabeza y de buena voluntad, sin tratar de despreciar el trabajo de los compañeros, que fue buena base de lo que provocó que, entre otras cosas, dejáramos en la torta de gasto total de pagar intereses que pagábamos de más de deuda externa y trasladar eso a todo lo que fue la inversión social que realizó este gobierno.